poder encontrar cuál es la razón por la cual hemos pasado de la era del carretón, como lo llama nuestro amigo Óscar Serrate, a lo que puede ser la época del turbión. Posiblemente haya muchas razones, pero parto de una sentencia que hace Paula cuando dice que el desarrollo de Santa Cruz se ha hecho sin el Estado, a pesar del Estado, contra el Estado y a veces con el Estado. Posiblemente haya muchos factores que voy a simplemente enunciarlos. El gobierno de Germán Bush, que en mi criterio ha sido un gran gobierno, posiblemente el mejor presidente que hemos tenido, al menos en la mitad del siglo XX, la creación de un bloque oriental. Es un momento en que diputados de Santa Cruz, Beni y lo que fue después el departamento de Pando se reúnen para poder aprobar en el Parlamento. Es decir, una imagen muy distinta a la que hoy presentamos con tantas divisiones que hay entre tantos precandidatos. El alfabetismo en Santa Cruz para mí también ha sido un factor de cohesión y de adelanto. Solamente para darle algunas cifras. El alfabetismo, en el censo del año 1900, el 41% eran analfabetos. En el censo 2001, 7.2 eran analfabetos, y en el siglo 2024, que es la última información que tenemos, 2.9 de analfabetos. Esto ha incidido en el desarrollo de Santa Cruz. Documentos como el Memorándum de 1904, la lucha por el ferrocarril o nada, la misión Bohan de 1942, son también documentos que sirvieron para poder buscar al menos un mejor futuro. La década de oro, que llamo yo a los años 50 y 70, el feliz retorno, que también lo recuerdo porque soy parte de aquello, hace referencia a miles de estudiantes que tuvimos que salir al exterior para seguir alguna carrera que no existían en Santa Cruz y que volvieron con nuevas tecnologías, nuevo pensamiento, una verdadera revolución del conocimiento. En esos años hay la integración, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, ferrocarril al Brasil, ferrocarril a la Argentina, comienza luego el pago del 11%. Los recursos naturales, renovables y no renovables, el inicio de nuevas industrias, un comercio mucho más fuerte. La situación geoestratégica de Santa Cruz, estamos en el corazón de América, del Cono Sur. La identidad cambacruceña con sus valores de la libertad individual, política, económica, social, la alta autoestima, el emprendedorismo o el emprendimiento, la alianza público y privada que nos ha dado tan buenos resultados, el comportamiento solidario de la gente cruceña, tanto el asociacionismo, el voluntariado, el cooperativismo, la interculturalidad, la migración que también ha sido, y por último, no menos importante, ha sido la construcción y la coordinación de un entramado social e institucional que, gracias al centralismo, exigió de los cruceños de entonces el de poder ir desarrollando organizaciones sociales, culturales, que pudieran trabajar en forma conjunta buscando un solo derrotero. Cito como elementos centrales la creación de la Universidad Gabriel René Moreno en 1880 y luego el cambio al nombre actual de Gabriel René Moreno en 1911, el nacimiento, la fundación de la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos, la Cámara de Comercio de Santa Cruz, el Colegio de Abogados, el Colegio Nacional Florida, el Comité de Obras Públicas, luego llamado Cordecruz, la fundación del Comité Pro Santa Cruz en 1950 y en 1957 la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité Cruceñista Femenino, la Federación de Profesionales, el movimiento cooperativo que se expresa a través de los servicios públicos, colegios, entidades financieras de producción, etcétera, etcétera,
esto ocurre entre 1960 y 1979, las asociaciones interinstitucionales como Cordecruz, Plan Regulador y la constitución de estos entes participando de manera participativa, instituciones como la Federación de Profesionales, etcétera, etcétera. Este también es unos datos que nos trae a la memoria el crecimiento de Santa Cruz. El censo de 1900, la capital tenía 18.235 habitantes, pero luego, 100 años después, en el censo 2001, esa capital llega a tener 1.131.778 y hoy, de acuerdo al Instituto Cruceño de Estadística, tenemos departamento 4 millones y capital 2.251.000. Y por el otro lado, en el cuadro de arriba vemos cómo ha ido creciendo la ciudad de Santa Cruz y luego también cómo ha ido aumentando el porcentaje de ciudadanos en la relación ciudad-área rural. No cabe duda que Santa Cruz ha atravesado por momentos críticos durante toda su historia. Por lo tanto, lo que estamos hoy sufriendo no es algo que por primera vez ocurre. Así, cuando en el siglo XX no teníamos integración y queríamos integrarnos, aparecen documentos como el Memorándum 1904, el surgimiento de un movimiento cívico que buscaba el progreso de Santa Cruz, el pago de las regalías del 11%. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, frente también a la situación por la que atravesaba Santa Cruz y el país, surgen banderas como la descentralización, como la democracia, el trabajo organizativo, planificador del Comité de Obras Públicas de Cordecruz, la Jornada Santa Cruz 2000, y ya en el siglo XXI aparecen nuevas ideas como Santa Cruz 2020, el Diálogo 2010-2025, la Agenda 2030 o Santa Cruz 2061. Es decir, hemos pasado, como dije anteriormente, de lo que era la era del carretón a la era del turbión o el despliegue del desarrollo cruceño. ¿Qué sucedió en 1986? Hubo unos antecedentes que exigió que los cruceños pudiéramos reconsiderar cuál tendría que ser el desarrollo del departamento de Santa Cruz rumbo al tercer milenio. Había un agotamiento de un modelo de desarrollo político, económico y social, y hasta moral, diría yo. El patrón de desarrollo agropecuario primario estaba agotado y con escaso valor agregado. Había que sustituir las importaciones, había que explorar nuevos mercados. Los servicios básicos eran ya deficitarios y las regalías de hidrocarburos eran insuficientes. Estábamos iniciando el retorno a la democracia y eso exigía que los gobiernos municipales electos ya un año anterior pudieran democratizar y hacer participar a la gente. Aparece un movimiento descentralizador e identitario, surgen los derechos de los pueblos indígenas, nuestro ecosistema ya estaba en riesgo. Había una urbanización acelerada, el narcotráfico se campeaba en nuestra ciudad y la salud, había una epidemia de dos mundos, la del tercer mundo, la de la desnutrición, la deshidratación, enfermedades infecciosas y la del primer mundo, la obesidad, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, etc. De tal forma que frente a todos esos avatares, Santa Cruz se había constituido simplemente en un Santa Cruz reactivo frente a las contingencias que se presentaban. De tal forma que era necesario actuar ya para salir de esa resiliencia cero a constituir una región preparada y de manera visionaria para enfrentar el futuro. Ahí surgió entonces la Jornada Santa Cruz 2000, donde exigía una nueva planificación participativa
con visión de futuro, es decir, un modelo de desarrollo identitario. Entonces se diseñaron 10 fundaciones básicas en aquel tiempo: la económica con la agropecuaria y el Mutum, la energética con el gas, el petróleo, las represas Rositas, la física con la desconcentración, las carreteras, el corredor bioceánico Puerto Bush, financiera con las regalías y los impuestos, y en política con democracia y autonomía. En lo institucional veíamos la necesidad de que existiera una revolución administrativa para que las instituciones cruceñas sean más democráticas, más transparentes. En lo nacional, una integración más íntima, más fuerte con el país. En lo internacional, nuestra mirada era hacia el Atlántico. En lo social, educación, salud y vivienda, elementos centrales para cualquier desarrollo de una región, de un país. Y en lo humano, poder crear una nueva cultura ciudadana con una participación de un proyecto que podría encaminarnos hacia el tercer milenio. Esto se produjo en documentos que lo pueden ver ustedes en la gobernación. Nosotros tuvimos la oportunidad de publicar un libro en aquel tiempo donde también pueden encontrar las conclusiones. Hoy por hoy, ¿qué es lo que sucede en el año 2025? Vemos también una serie de situaciones que ameritan que hagamos un alto en el camino y veamos cuál es el destino que busca Santa Cruz para los próximos años. Vemos que hay una transformación de los mercados hacia una economía digital, de e-commerce, teletrabajo, digitalización de servicios, automatización, criptomonedas, ciberseguridad, inteligencia artificial, un crimen internacional organizado que cada vez más penetra en nuestra sociedad, una urbanización acelerada, la crisis energética, qué mejor ejemplo de lo que estamos pasando ahora, crisis económica, pérdida de mercados internacionales, una crisis política donde la democracia se encuentra secuestrada y un etnocentrismo asfixiante y agresivo contra Santa Cruz. Hay una crisis del ecosistema, hay un ecocidio en el territorio cruceño. Para dar un dato, no solamente de lo que significa la fauna, la flora, tengo un dato donde muestra de que la destrucción que tuvo en el último tiempo de más o menos 500.000 hectáreas de bosques incendiados, se debe lamentar al menos la pérdida de casi 40 millones de árboles maderables, lo cual representa más de 1.000 a 2.000 millones de dólares. Entonces, hablando ya de un modelo de desarrollo cruceño, hay un libro reciente que ha tenido mucho éxito, escrito por 4 grandes cruceños, uno de ellos aquí presente, don Pablo Mendieta, donde habla sobre valores que implica la libertad, la individualidad, la competitividad, el cooperativismo, el asociacionismo y la integración, y factores como tierra, trabajo, capital, tecnología institucional. Pero también, volviendo a repetir las palabras de Paula, tenemos que comprender sí el ethos y el pathos de la sociedad cruceña para entender el presente y, lo más importante, para generar una hipótesis de su futuro. ¿Qué es el ethos? El ethos es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento. En otras palabras, expresa la identidad de un pueblo, de una región. Y pathos es el estado de ánimo. En otras palabras, es la autoestima que tiene un pueblo de su situación. Y para eso entonces tenemos nada más ni nada menos que la cultura imbricada en nuestro modelo de desarrollo. Pues bien, de tal forma que frente a esas situaciones que he presentado ante ustedes, que es un microdiagnóstico de lo que yo creo que existe ahora en Santa Cruz, tenemos que tener una visión a mediano y largo plazo. En octubre del año 2003 hubo un encuentro de instituciones y una parte que me parece que es importante decirla ahora
es que no podemos ignorar la realidad de una patria para todos, que quiso ser y que nunca fue. No basta lamentar los hechos de nuestra historia republicana y cantar los himnos de gloria a nuestros héroes y mártires, ni ufanarnos de la exuberancia de nuestra tierra. En ese sentido, es el momento de actuar. Hay una sentencia de Gabriel Ichaza, recogida en el año 2016, que decía que Santa Cruz, hacia sus 500 años, no sé si va bien o mal, pero sí sé que tal como va, está muy lejos de ser un modelo a imitar. Entonces, lo que hoy les voy a presentar, si vale el término, es una receta contra la futuralgia, contra ese lamento que cada vez escuchamos en cada rincón, en cada encuentro, para que soñemos de una vez por todas y tratemos de buscar, en función de algunos objetivos, la unidad de todos los cruceños con miras a un futuro mejor. Yo he diseñado varios ejes de desarrollo y el primero, desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, es la educación. La educación debe ser la base y el sustento de lo que puede significar el Santa Cruz 2061. Y para ello entonces es preciso mayor inversión en recursos humanos, una capacitación permanente de maestros y docentes. Ya tenemos leyes municipales y departamentales para poder hacer de Santa Cruz una ciudad universitaria o Santa Cruz una región metropolitana universitaria. Debemos hacer de Santa Cruz un polo de referencia en educación superior e innovación a nivel del Cono Sur. Vamos a tener que crear observatorios de ciencia, institutos tecnológicos, desarrollar territorios de STEM. En eso nuestra universidad está encaminada con ese propósito para poder desarrollar una mejor calidad humana con conocimiento. Ya tenemos think tank académicos, tenemos un observatorio universitario de igualdad de género, tenemos un Santa Cruz 4.0, el Instituto de Neurociencias de Unifrance, ya existe un consejo de investigación que recoge a todas las instituciones, universidades privadas, tenemos una red de innovación donde además de las universidades privadas ya contamos también con la presencia de la Universidad Gabriel René Moreno. Desarrollar programas de cultura regional es importante para preservar la identidad camba y en salud, hacer de la salud una salud integral que atienda a todos. Y hago hincapié en la palabra envejecimiento, porque va a ser un desafío que va a tener el mundo y Santa Cruz no va a escapar en la medida que va aumentando la esperanza de vida. Y en ese sentido, posiblemente el crecimiento de las personas mayores, o como dice una poesía, es que le llegó la tarde, va a incluir a muchos millones de personas y para eso tenemos que estar prevenidos. Por lo tanto, el primer reto para mí es educación, salud y cultura. Y aquí vemos en esta gráfica cómo, por un lado, la tasa de fecundidad ha ido disminuyendo y por el otro lado la esperanza de vida ha ido aumentando. De ahí entonces el incremento en personas mayores. Y por el otro lado también podemos ver la explosión demográfica cómo se desvanece, dado que en la gráfica en la parte de abajo la tasa de crecimiento está disminuyendo, sin embargo la población está aumentando. Segundo eje, económico, financiero y energético. Es preciso la transformación y la diversificación del modelo productivo. Debemos hacer que de las exportaciones no tradicionales tengan el máximo valor agregado. Deben haber incentivos para la inversión privada en sectores estratégicos y hacer de Santa Cruz no solamente un polo industrial, sino también de abastecimiento alimentario, hacer en realidad un granero continental. En el año 2016,
en Buenos Aires, un grupo de empresarios y multinacionales se reunieron para preguntarse cómo habría que alimentar al mundo. Y ahí diseñaron un triángulo que parte desde San Pablo, va a Bahía Blanca y llega a Santa Cruz. De tal forma que en ese triángulo, que está comprendido Santa Cruz, se cree de que podríamos nosotros ser un verdadero granero continental. Otro elemento que creo que es central es desarrollar la economía naranja, el arte, el turismo, la gastronomía, el diseño, como elementos generadores de recursos económicos. Implementar la economía verde, las energías renovables, liderar en financiamiento verde y bonos de carbono, y por último, hacer de Santa Cruz de la Sierra un centro internacional de servicios. Tercer eje, integración intercontinental. Santa Cruz debe convertirse en el heartland y en el hinterland del Cono Sur. Vale decir que cuando hablamos de heartland queremos hacer el punto central neurálgico, el corazón del Cono Sur, y cuando hablamos de hinterland estamos hablando como una zona de origen o destino de mercancías o pasajeros que pasan a través de un lugar determinado. Debemos hacer un centro articulador y confluyente de corredores bioceánicos, sean carreteras, trenes, el hub Viru-Viru. El hub Viru-Viru, sin duda alguna, debe ser un punto de partida del desarrollo cruceño, tanto en términos de pasajeros que pueden aumentar, ingresos que puede tener y también capacidad de generar trabajo. Desarrollar una diplomacia ciudadana institucional, internacional, agresiva, tanto en lo comercial, en lo cultural y en lo social. Desarrollar algún programa que nos permita crear, en términos criollos, una cancillería cruceña que sea pública y privada. Contactarnos con todos los cruceños que hay en el mundo, que generalmente están reunidos en grupos, para que ellos sean el contacto directo con nosotros y puedan difundir nuestra cultura, nuestras necesidades, nuestros pesares y nuestros logros. El cuarto reto, descentralización política, administrativa y territorial. ¿Quién puede hoy decir de que no tenemos problemas de distinta índole, como la inseguridad ciudadana, la delincuencia, drogadicción, la migración, el tráfico y transporte, los mercados, la basura, salud, educación, urbanización demográfica? Una verdadera crisis. Por lo tanto, qué importante es el de crear municipios modernos, metropolización de la Gran Santa Cruz, determinar para que nuestros gobiernos, tanto el departamental como municipal, sean gobiernos abiertos, que hagan buena gobernanza y que los esfuerzos institucionales sean coordinados y no de lucha o pugna de partidos o colores. La descentralización territorial, las ciudades intermedias, que tanto Carlos Hugo nos lo recuerda, nos lo subraya, la importancia que debemos pensar en no desproteger a estas ciudades intermedias. Para eso debemos organizar el territorio departamental, incrementar la vinculación caminera y fortalecer los servicios públicos, sobre todo en estas ciudades intermedias, para evitar su despoblamiento. En el quinto reto hablo de una nueva cultura ciudadana. Necesitamos ciudadanos con valores y principios, con derechos, pero que cumplan también con deberes. Necesitamos una ciudadanía interconectada con la sociedad del conocimiento. Debe haber una mayor responsabilidad social, colectiva y ciudadana, en el campo institucional, empresarial y personal. Una mayor participación dirigencial en instituciones, no mirar de palco, simplemente criticar en los cafés, en las reuniones de fraternidades o en cualquier lugar. Tenemos que ser activos. Debemos ser devotos de nuestra cultura, conocedores de la historia y mensajeros de una nueva cultura ciudadana y, por supuesto,
para eso necesitamos empezar con los niños, con las escuelas, para poder llevar adelante una educación cívica. Bien, en la cumbre del futuro, el secretario general de la ONU nos decía que la toma de decisiones en el plano internacional es anacrónica. Muchas instituciones y herramientas de la esfera internacional son productos de los años 40, anteriores a la globalización, a la descolonización, al reconocimiento generalizado de los derechos humanos universales y la igualdad de género, y también a los viajes al espacio, por no hablar ya del ciberespacio. Hace algún tiempo, el periódico El Deber publicó una encuesta donde a los cruceños se les preguntaba cuál es el grado de confianza en sus instituciones. En el gobierno nacional, el 76% no confían. En la policía, el 65.7% desconfía. En la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, 62% no tienen o no merecen confianza. En el Comité Pro Santa Cruz, el 58% confían poco y el 35% no confían. Y en la gobernación, 51% confían poco. En cambio, en la Iglesia Católica hay 31% que confía bastante y 47.6% que confía poco. En los medios de comunicación, un 15% confía bastante y en la Universidad René Moreno, 14.4% confían bastante. De tal forma que hoy por hoy entonces un nuevo planteamiento que se hace, que es el sexto reto, es un nuevo modelo de organizaciones. Tanto organizaciones privadas como públicas deben ser más modernas, democráticas, inclusivas, innovadoras, colaborativas. Debemos introducir la transformación digital, la interconexión global, hacer una innovación abierta, donde haya una comunicación entre las instituciones, con las autoridades y también con la universidad. Crear gerencias meritocráticas con responsabilidad social y no simplemente presentando el carné del partido gobernante. La Escuela Cruceña de Administración Pública, que ya existe, habría que fortalecerla para que de esa manera hagamos la meritocracia el elemento central para que trabajen en nuestras instituciones públicas. Desarrollar los gobiernos en línea que ofrezcan mayor eficiencia y transparencia, la rendición de cuentas, accountability, una visión que permita apropiarse de los lineamientos generales del nuevo proyecto cruceño identitario con proyección nacional. En otras palabras, impregnar a nuestras instituciones de ese nuevo proyecto que entre todos pudiéramos construir. En cuanto se refiere a capital humano, que cada servidor público, que cada funcionario, que cada colaborador se convierta en verdaderos embajadores de esa marca Santa Cruz 2061. Para ello habrá que hacer un involucramiento en el proyecto cruceño y hacer de ellos una capacitación tecnológica en el uso de diferentes técnicas modernas que existen. Un encuentro, un conversatorio, donde preguntaba ¿qué sucede con el liderazgo cruceño? Y ahí tienen ustedes los resultados. La pregunta, ¿a qué atribuye la falta de liderazgo cruceño en la política? Uno, que es el 22.5% creo, el cruceño no se interesa mucho en política. El 30% no se siente parte de la política nacional. Y los otros es, el cruceño no tiene la capacidad de liderazgo político y el cruceño solo se interesa por el desarrollo de su región. Y si nosotros ahondamos otra pregunta, ¿por qué cree que los líderes cruceños les resulta difícil proyectarse a nivel nacional? Entonces la respuesta la tienen ahí. Yo no la leo bien, la van a leer mejor ustedes. Y otra pregunta, la sexta, ¿qué institución cruceña podría impulsar un liderazgo firme con proyección nacional? Y cita el Comité
la universidad, la gobernación, la alcaldía, etcétera, etcétera. Hay otra pregunta que dice, marque 2 de los siguientes discursos cruceños que podrían resultar incómodos a nivel nacional. El que se lleva la flor es el federalismo, luego es el modelo económico propio que tiene Santa Cruz, otro es el tema de centralización, otro es regionalismo. Muy bien, el séptimo, y no menos importante, habla de la política y de los liderazgos. Santa Cruz debe diseñar las bases programáticas de una política nacional desde lo regional. En lo institucional se debe construir una cohesión ideológica que vaya de lo local a lo nacional e internacional. Profundizar la autonomía competencial como un camino, no simplemente como un destino o punto final. Tenemos un nuevo pacto con el Estado boliviano, modelo que ha sido trabajado ya durante mucho tiempo y existe un texto. La escuela de liderazgo, necesitamos muchas escuelas de liderazgo que haga una formación integral. Una nueva organización del Parlamento cruceño, que haya una coordinación política e institucional. Desarrollar liderazgos frescos en todos los campos, que sea innovador, capacitado y comportamiento ético y alto compromiso social. Y por último, no menos importante, el empoderamiento de la mujer buscando equidad de género. En cuanto se refiere a los centros de líderes, debemos desarrollar conocimiento, investigación, estudios regionales, estimular mayor participación de jóvenes y mujeres, promover conformación de tribus urbanas juveniles, liderazgos competentes en diferentes áreas, crear clubs de lectura, escuelas de líderes, ya tenemos en el Comité Pro Santa Cruz, tenemos aquí en la universidad un centro de desarrollo e investigación de liderazgo, hay el Consejo Departamental de Juventudes. Y aquí traigo también una cita de José Ortega. La revolución no es la barricada, sino un estado de espíritu. Este estado de espíritu no se produce en cualquier tiempo y es como las frutas, tiene su estación y esa estación ha llegado. Con todas estas ideas que lanzo como una provocación, ¿qué podemos hacer? Para lograr nuestros objetivos, cualquiera que se tomen, debemos crear una concientización y también un alto nivel de concertación entre actores políticos, academia, empresarios y sociedad civil. Es lo que se llama doble hélice o tetrahélice. Diseñar un temario con objetivos, desarrollar entre todos un pacto social para difundir las propuestas del Santa Cruz 2061 y quién sabe, me pregunto, si esto debería tener la aprobación de un cabildo aprobatorio. Para ello también debemos conformar una comisión de seguimiento interinstitucional que marque las líneas de tiempo. Debemos desarrollar un marco jurídico facilitador con leyes autonómicas, departamentales y municipales y leyes nacionales. Y, ¿por qué no?, buscar una reforma del modelo de Estado o una reforma parcial del Comité Pro Santa Cruz. En otras palabras, lo que necesitamos definir es un pacto con el Estado boliviano. Ya en el año 1904, con el memorando, ya se planteó un pacto de Santa Cruz con el país. En el año 2001, la Nación Camba propuso también un pacto con el Estado. Y hoy tenemos en manos un documento que fue elaborado después de un referéndum, que es la nueva relación con el Estado. En conclusión, y con esto concluyo, aquí se presentan 7 ejes centrales para desarrollar el Santa Cruz ansiado. La innovación educativa y la salud, con una currícula regional, investigación, la metrópoli universitaria y una salud integral. En lo económico-financiero, hacer de Santa Cruz, del territorio cruceño, un granero subcontinental con energías renovables, economía creativa, servicios, turismo, minería, etc. Como integración continental, un centro de conexión del Cono Sur, el hub
Viru, diplomacia cruceña, cancillería cruceña. En el campo de la descentralización política administrativa y territorial, la región metropolitana de Santa Cruz, la descentralización política administrativa y territorial propia que integre ciudad, capital y provincias. Cultura ciudadana, una ciudadana activa, participativa, con identidad propia y visión universal, y nuevos liderazgos en lo local, en lo regional y en lo nacional. Y en cuanto a reingeniería institucional, una nueva cultura organizacional con instituciones que sean acorde a lo que exige el siglo XXI, gobiernos en línea, meritocracia gerencial. Y en política y liderazgo, democracia, autodeterminación, Parlamento cruceño, escuela de líderes y un nuevo pacto con el Estado boliviano. Para ello, vamos a plantear el trabajo que podríamos hacer de manera mancomunada con instituciones y con personas destacadas para poder desarrollar y escribir un libro. Tenemos un bonito ejemplo que lo tiene la Universidad Frans Tamayo, el haber producido un libro conjuntamente con expertos y consultores de América Latina, lo que se llamó Latinoamérica 2050, y diseñó 3 escenarios. Un escenario deseable, que yo lo podría llamar Santa Cruz Crisol latinoamericano, un escenario posible, como Santa Cruz, un crisol de la bolivianidad, o un escenario catastrófico, que es el Santa Cruz desolado. Esto va a depender del mucho empeño, poco empeño o ningún empeño en el futuro de Santa Cruz. Bien, ok. Esto es simplemente para mostrarles a ustedes de que iniciamos el año 2000 o tercer milenio con la jornada Santa Cruz 2000. Estamos hoy en el año 2025 con el bicentenario de la independencia de Santa Cruz. En el año 2030 vamos a tener que ver si logramos o no los objetivos de desarrollo sostenible. Luego vendrá el año 2061 en el 5º centenario. De aquí en adelante tenemos solamente 36 años. Termino con las palabras de Antonio Machado, conocidas por todos: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y también con Eduardo Galeano, cuando le preguntaron ¿para qué sirve la utopía? La utopía está en el horizonte, dice. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Y cómo no recordar también a Raúl Otero Reich cuando dice: yo soy el hombre de la selva, perfume, cántico y amor, pero encendido de relámpagos, pero rugiendo de huracanes, yo soy un río de pie. Y esto me ha hecho marketing finalmente para mostrarle cómo puede ser el Santa Cruz del año 2061. Muchas gracias.